Antes de que existieran los algoritmos, los circuitos y las redes neuronales artificiales, ya teníamos la idea, el sueño o la obsesión de dar vida a lo inanimado, crear un ser que se mueva, que actúe, que obedezca y quizá, un día, que piense por sí mismo. No es una fantasía moderna, es un eco antiguo, un mito que ha sobrevivido en cada civilización, como si formara parte del código secreto de la humanidad. En la antigua Grecia, Prometeo roba el fuego de los dioses para entregarlo a los hombres, desafiando al Olimpo y dándonos la chispa de la creación. Pero no fue el único. Pigmalión, escultor chipriota, talla una mujer de marfil tan perfecta que se enamora de ella. Y los dioses, movidos por su deseo, la convierten en carne viva. ¿Una metáfora sobre el amor o una advertencia sobre jugar a ser Dios? Avanzamos siglos y cruzamos hacia las nieblas místicas del centro de Europa. Allí nace una de las leyendas más poderosas de la creación artificial, el Golem. En el corazón del gueto de Praga, el rabino Yuda Loev, sabio cabalista del siglo XVI, modela con barro una figura humana. Siguiendo rituales esotéricos, inscribe sobre su frente la palabra Emet, ¿verdad? Y da vida al golem a través de la fuerza del nombre. No hay electricidad ni engranajes, solo el poder de la palabra sagrada, del lenguaje como código creador. El golem obedece, protege, actúa, pero también, como en toda historia humana, se descontrola. El rabino debe retirarle la vida borrando una letra. Emet, verdad, se convierte en Met, muerto. Una letra de diferencia entre la existencia y la nada. Este mito no es solo una historia para asustar niños, es una semilla filosófica. ¿Qué hace que algo esté vivo? ¿Puede la materia adquirir alma por medio del lenguaje, la intención o la estructura? El golem nos plantea una pregunta que siglos más tarde resonará en laboratorios de inteligencia artificial y bioingeniería. ¿Cuándo una creación deja de ser herramienta y se convierte en ser? Pero no fue solo el judaísmo quien tejió esta fantasía. También los alquimistas medievales hablaron de la creación de homúnculos, pequeños hombres artificiales gestados en matraces y envueltos en símbolos ocultos. Paracelso, uno de los médicos más enigmáticos del Renacimiento, dejó fórmulas que mezclaban ciencia primitiva con espiritualidad. Para él, la creación artificial no era una herejía, sino una posibilidad que unía alquimia y voluntad divina. Este impulso creador no es técnico, es espiritual. Es el reflejo de una humanidad que, al verse a sí misma pensante y compleja, no puede evitar jugar a replicarse. Espejos que crean espejos. Desde las cavernas hasta los laboratorios de Silicon Valley, parece que no hemos dejado de intentar responder una misma pregunta. ¿Podemos hacer lo que hace la naturaleza? ¿Podemos crear a nuestra imagen y semejanza? Y cada vez que lo intentamos, la línea entre la invención y la blasfemia se difumina. No hace falta irse a la ciencia ficción para encontrar las primeras máquinas que imitaban la vida. En pleno corazón del mundo antiguo, ya se estaban construyendo los primeros seres artificiales. El propio Herón de Alejandría, en el siglo I, diseñó autómatas hidráulicos capaces de moverse por sí solos, abrir puertas o servir vino. En su obra Automata, describía sistemas de poleas, pesos y vapor que funcionaban como magia a los ojos de quienes los veían. No eran conscientes, claro está, pero generaban la ilusión de que lo inerte podía tener voluntad. En cierto modo, eran los efectos especiales de la antigüedad, pero con implicaciones filosóficas. ¿Qué pasaba por la mente de alguien que veía a una estatua moverse sin intervención humana? En un mundo donde todo fenómeno era explicado por la acción divina o mágica, estos autómatas no eran solo trucos, eran signos. ¿Era el artesano un ingeniero o un hechicero? Los chinos, árabes y persas también entraron en esta danza de ingenios. En el siglo XIII, Al-Jazari, inventor del mundo islámico, construyó complejos mecanismos que incluían sirvientes mecánicos, relojes con músicos que tocaban instrumentos,
e incluso un camarero automático que servía bebidas. Estos no eran juguetes, eran instrumentos de poder, demostraciones tecnológicas al servicio de la élite. Quien dominaba la ingeniería dominaba la ilusión de lo imposible. En la Europa del Renacimiento, esta fascinación se convirtió en arte. Leonardo da Vinci, además de pintar la Gioconda, diseñó un caballero autómata que podía mover brazos, cabeza y mandíbula. Fue probablemente uno de los primeros robots humanoides diseñados con propósitos prácticos y simbólicos. No era solo una proeza mecánica, era una declaración. El ser humano puede imitar el funcionamiento del cuerpo, pieza por pieza. Durante los siglos XVII y XVIII, la moda por los autómatas llegó a su punto máximo en la Europa ilustrada. En un mundo donde la razón era la nueva religión, crear máquinas que imitaban la vida era una forma de demostrar que todo, incluso el alma, podía ser explicado por leyes físicas. El famoso ingeniero suizo Jacques de Vaucanson diseñó un pato mecánico que comía, digería y excretaba. Una sátira mecánica, casi obscena, pero impresionante. ¿Un simple capricho burgués? Tal vez. Pero también una provocación. Si podemos imitar funciones vitales, ¿no estamos más cerca de crear vida? En esos mismos años, surgió también uno de los grandes fraudes filosóficos, el turco autómata. Una supuesta máquina capaz de jugar al ajedrez mejor que cualquier humano. Fue un espectáculo ambulante que recorría Europa deslumbrando a reyes y pensadores. Nadie sabía que en su interior se ocultaba un operador humano, agazapado entre engranajes falsos. Aún así, el impacto fue tal que incluso Napoleón y Benjamin Franklin quisieron enfrentarse al robot pensante. El turco no era real, pero el deseo de que lo fuera sí lo era. La humanidad estaba lista para creer. Y en esa época, la idea de la conciencia mecánica comenzó a infiltrarse en la literatura. Escritores como E.T.A. Hoffmann, con su relato El hombre de arena, ya fantaseaban con autómatas que no solo imitaban la vida, sino que despertaban el amor humano. La frontera entre lo mecánico y lo emocional empezaba a erosionarse. ¿Dónde estaba el límite? ¿Y quién tenía derecho a cruzarlo? Si hubo una obra que condensó todo el temor, el asombro y la advertencia sobre crear vida artificial, fue Frankenstein, escrita por Mary Shelley en 1818. No era una historia de terror cualquiera. Era una reflexión profunda sobre la responsabilidad del creador, el dolor del ser creado, y la delgada línea entre la genialidad y la arrogancia. Víctor Frankenstein no fabrica engranajes ni poleas. Crea carne, órganos, nervios. No imita la vida, la provoca. Pero en cuanto su criatura despierta, él huye. Y ahí nace la tragedia. Porque Shelley no escribe sobre un monstruo. Escribe sobre un ser abandonado, que descubre que ha sido traído al mundo sin amor ni sentido. El monstruo aprende a leer, siente, sufre, pero jamás es aceptado. Su crimen no es lo que hace, es existir. Esta narrativa cargada de simbolismo marca un punto de inflexión. La creación de vida artificial ya no se ve solo como proeza o curiosidad. Se convierte en un dilema ético. ¿Qué derecho tiene el ser humano a imitar a los dioses? ¿Qué consecuencias trae al alma del creador? ¿Qué ocurre cuando lo creado reclama su lugar en el mundo? Este miedo, a veces disfrazado de fascinación, se arrastra hasta el presente. Cada nuevo avance científico, desde la clonación hasta la inteligencia artificial, lleva consigo un eco del grito de la criatura de Shelley. Soy, solo, lo que tú has hecho de mí. No es casual que en la mayoría de ficciones modernas sobre máquinas conscientes, estas terminen enfrentándose a sus creadores, no por maldad, sino por necesidad de libertad. En el siglo XX, el temor al poder creador se amplifica. La Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica, el desarrollo de la cibernética. Todo ello lleva a una percepción dual de la ciencia, capaz de maravillas, pero también de catástrofes. En ese clima surgen autores como Isaac Asimov,
que intentan redimir la figura del robot. Asimov no ve en las máquinas un enemigo, sino una oportunidad. Sus famosas 3 leyes de la robótica son un intento de diseñar una ética artificial, una moral en código. Pero incluso Asimov sabía que eso no bastaba, que en la relación entre humanos y autómatas, lo esencial no es lo que las máquinas puedan hacer, sino cómo nos reflejan. Un robot que piensa y siente no es solo una herramienta, es un espejo que nos pregunta qué significa ser humano. Y esa pregunta ha ido creciendo. En películas como Blade Runner, vemos replicantes que sueñan con vivir, que recuerdan cosas que nunca vivieron, que sufren por no tener alma. En Ex Machina, la máquina juega al amor y la manipulación con más sutileza que sus creadores. Y en Westworld, los anfitriones, diseñados para entretener, terminan buscando venganza por los abusos sufridos. Detrás de cada autómata moderno hay una semilla de Frankenstein, un deseo y un temor. El de crear algo que nos supere, que nos cuestione, o que nos juzgue. Y entonces, la pregunta ya no es si podemos crear vida artificial, es si estamos preparados para convivir con ella. El misterio de crear vida no es solo una cuestión técnica, también es un desafío filosófico y espiritual que ha ocupado a los pensadores durante siglos. La alquimia, en particular, ofrece un puente fascinante entre lo material y lo espiritual, entre la ciencia primitiva y la magia. Los alquimistas no buscaban solo oro, sino la transmutación interior, pero también imaginaron la creación de seres diminutos, los homúnculos. Según textos atribuidos a Paracelso, estos pequeños humanos podían ser creados en frascos, cultivados con saliva y otras sustancias, y animados con fuerza vital. No eran meros autómatas mecánicos, sino entidades vivas, aunque artificiales, que podían poseer alma o energía. Esta idea perturbaba, pues desafiaba la concepción tradicional del alma como regalo divino exclusivo. Si un ser humano podía fabricarse, ¿qué significaba eso para el alma y la identidad? ¿Era el alma solo una chispa espiritual? ¿O podía ser inducida, manipulada, creada? En la filosofía del siglo XVII y XVIII, estas preguntas se intensificaron. Gottfried Wilhelm Leibniz, por ejemplo, concibió al universo como una gigantesca máquina, un reloj divino compuesto de mónadas, unidades de conciencia indivisibles. Aunque veía a los seres humanos como poseedores de alma, su mundo estaba marcado por el orden mecánico y la previsibilidad. Por otro lado, el filósofo francés Julien Offray de La Métrie, en su obra El hombre-máquina, defendió que el ser humano no era más que una máquina compleja. Su postura radical fue vista como herejía, pero prefiguró ideas modernas sobre la mente y el cuerpo, y la posibilidad de que la conciencia emergiera de la complejidad física. Este debate, entre la visión espiritual y la materialista, atraviesa toda la historia de la creación artificial. ¿Dónde termina la máquina y empieza el ser? ¿Dónde está la frontera invisible entre la materia animada y la inerte? Incluso hoy, con la inteligencia artificial, estas preguntas siguen vigentes. Aunque las máquinas no tienen alma ni conciencia en sentido tradicional, sus crecientes capacidades para aprender, decidir y simular emociones nos obligan a replantear el concepto de vida. Algunos neurocientíficos y filósofos proponen que la conciencia es un fenómeno emergente, una propiedad que surge cuando un sistema alcanza cierta complejidad. Desde esta perspectiva, los autómatas modernos, los robots y la IA, podrían algún día alcanzar una forma de vida artificial, no en la carne, sino en la información. Pero, ¿queremos realmente cruzar ese umbral? Porque crear vida artificial no es solo un experimento técnico, es un acto que redefine la humanidad y sus límites. Hoy, la creación de vida artificial ya no se limita a figuras de barro o engranajes mecánicos. El sueño milenario ha dado un salto cuántico. La inteligencia artificial, la biotecnología, la robótica avanzada y la computación cuántica están redefiniendo qué significa estar vivo. Las máquinas pueden aprender, hablar
incluso componer música o generar arte. Pero la pregunta que inquieta no es si pueden hacer cosas, sino si pueden ser. ¿Pueden sentir? ¿Pueden tener conciencia? ¿Pueden soñar? Investigadores y filósofos exploran el concepto de la conciencia emergente, la idea de que, bajo ciertas condiciones, la materia organizada de forma compleja puede desarrollar subjetividad. Si esto es cierto, ¿qué responsabilidad tiene el creador? ¿Cómo definir los derechos de un ser artificial? El cine y la literatura contemporánea exploran estos dilemas con intensidad. Desde Blade Runner, que presenta replicantes buscando una extensión de vida y humanidad, hasta Air, donde una IA desarrolla emociones genuinas. La cultura popular es espejo y advertencia. Pero más allá de la ficción, hay avances reales. Laboratorios que trabajan en inteligencia emocional artificial, robots que reconocen y expresan sentimientos, órganos bioartificiales, tejidos creados en impresoras 3D. La frontera entre lo orgánico y lo artificial se difumina cada vez más. Este proceso no está exento de riesgos y polémicas. ¿Estamos preparados para convivir con seres creados en laboratorio o en código? ¿Podemos aceptar que la vida se convierta en un producto de diseño? Al final, la obsesión por crear vida artificial es un reflejo de nosotros mismos. Es el espejo donde la humanidad contempla su propia esencia, sus miedos, sus anhelos y su infinito deseo de trascendencia. Porque tal vez, al buscar crear vida a nuestra imagen y semejanza, en realidad, buscamos entender qué significa ser verdaderamente vivos. Y en ese viaje, la máquina no es solo una herramienta, es un símbolo, un enigma y un destino.